Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy. Mire qué precioso coyote, el que perseguía al correcamino. Pero antes de comenzar, te quiero recomendar el canal Botellitas de Luz para todo el que le guste las manualidades, reciclar, decorar en botellas. Bueno, se los recomiendo para que vayan, se suscriban y lo apoyen. También tengo por acá, le voy a mostrar mi canal principal, Tejiendo con Nancy, donde hice estos preciosos, miren, correcamino, el que perseguía al coyote. Ahí podrá ver este correcamino. Ahí usted puede ir, el que no se ha suscrito, lo invito para que se suscriba, para que me apoyen, le den me gusta, lo compartan y empecemos a hacer nuestros proyectos. Los invito. Pero antes, bueno, ahora ya vamos a comenzar. Bueno, amigas, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Mire, usted lo hace así o también lo puede hacer así. Como usted desee, usted lo hace de la forma que le sea más fácil. Nosotros vamos a comenzar aquí haciendo 6 medios puntos. Hacemos nuestro puntico de seguridad y aquí empezamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo estoy utilizando hoy un hilo de 1 milímetro de grueso y mi aguja es 1.7. Aquí alamos nuestra hebra. Usted lo puede hacer con el hilo que usted desee. Si ustedes hacen con un hilito más grueso, como este que yo hice primero, le va a salir un poquito más grandecito. Si lo hace con uno como este, más pequeño, más delgado, le sale más delgado. Aquí hacemos nuestra cadena de altura, nada más la hacemos en la primera vuelta. En la segunda vuelta no hagamos más cadena, porque ya vamos a ir en círculo, tejiendo y ya no necesitamos más, subir más cadena. Esto lo vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo esos mismos 6 medios puntos y esto lo vamos a hacer desde esta vuelta 2 hasta la vuelta 33. Cuando usted en la vuelta 33 regreso, si usted quiere lo va rellenando, si no lo deja sin rellenar. Aquel yo lo hice sin rellenar. Aquí mire, vea, ya termino mi vuelta hasta la vuelta 33 y usted va a enhebrar una aguja lanera y usted va a agarrar las dos puntas, las une, pero primero va agarrando las 6 hebritas, así que le quedaron al terminar los 6 medios puntos y a la suebra y luego las une para cerrar. Así, aquí ya alamos y usted va a agarrar esta con esta, así, y las va uniendo. Como le dije, si usted desea, usted le echa un poquito de relleno. Si su hilo es más grueso, no necesita rellenarlo, porque le va a quedar más gruesecito. Ya teniéndolo así, usted lo hace así, aquí así. Y aquí vamos a entrar en todo el medio, así. Y ahí le hacemos unas puntadas para asegurarlo. Ahora que ya esté ya bien asegurado, entonces ya usted corta su hebra o si tiene la hebra muy larga, usted la puede dejar para unirle después la trompa. Bueno, ahora vamos a comenzar haciéndole la trompita. Así, dejamos la hebra. Entonces ya aquí ya, mire, ya la dejamos así. Ahí y vamos a comenzarle a hacerle la trompita. Bueno, entonces ahora ahí en esa nariz nosotros vamos a hacer
un anillo mágico y aquí vamos a hacer 6 medios puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí alamos, no lo apretemos tanto para luego cuando le pongamos nuestro hociquito, le pueda colocar bien, o sea, pueda introducirlo ahí, porque si no, usted se lo puede bordar también. Aquí hacemos un puntito deslizado. Aquí vamos a hacer una cadena de altura y vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Aquí vamos a hacer en la tercera vuelta los mismos 6 medios puntos. Pero esto lo vamos a hacer desde esta vuelta 3 hasta la vuelta 8. Pero usted antes de ir, que esto se le vaya cerrando, usted le coloca, mírale aquí, su naricita aquí en la trompa, aquí. Luego que usted ya lo haya colocado y le ponga su seguridad, usted ala su anillo mágico bien y continúa tejiendo hasta llegar a la vuelta 8. Ahora que esté en la vuelta 8, regreso. Entonces ya, mire, aquí ya lo tengo en la vuelta 8. Si usted desea hacer cero más corto, usted la puede hacer hasta la vuelta 6. Eso es cuestión de gusto. Pues si usted lo quiere más pequeño, usted se lo hace más pequeño. Esto va aquí así. Usted se lo puede hacer más pequeño, le queda más pequeñito. Entonces aquí ya, cuando lo tengamos aquí, aquí está el puntito de ella. Usted aquí se va a deslizar. Aquí lo vamos a hacer un puntito y 2. Aquí no puede, o sea, no es que tiene que estar, no, usted aquí lo puede hacer así y después le puede dar vuelta a los hociquitos, a la naricita. Aquí usted entra aquí mismo y hace un punto alto alargado. Así. 1, 2, 3, 4 y 5. En ese mismo, de último, entra ahí mismo, 5. Y hace cadena, 3 cadenas y entra y se desliza. Y aquí mismo repite lo mismo. Un puntito deslizado y lo mismo que hizo aquí lo va a repetir de este lado. Ahora que ya yo lo termine ahí, regreso. Entonces, mire, ya aquí lo termino de igual forma. Estas hebras las vamos perdiendo por dentro. Corto mi hebra. Si yo no hubiese dejado esta hebra, yo dejo aquí hebra para luego unirla. Esto lo vamos a hacer, lo rellenamos y esto lo vamos a colocar así. Esta nos va a quedar así. Así, de esta misma forma. Así. Cuando lo unamos así. Aquí y aquí. Ahora vamos a hacerle la orejita. Aquí ahora en la oreja usted hace un anillo mágico. Aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 1, nuestro puntico de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Alamos nuestra hebra así. Y cerramos con un puntico deslizado. Aquí en este puntico deslizado vamos a agarrar una hebra para irla haciendo 2 punticos de color negro. Entonces
hago primero mi primer punto. Así. Entonces ya aquí, ya teniéndolo aquí, mi punto deslizado, hago este primer punto, pero yo lo voy a hacer con haciéndole un cambio de color. Así. Mi primer punto. Y esto yo lo voy a hacer haciendo porque aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto. Ahí hago ya mi primer aumento y hago el otro en marroncito. O sea, nada más que voy a hacer 2 medios puntos de ese color y continúo haciendo aumento en todo el contorno y termino la vuelta con 12 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta, pero dejo mi punto sin terminar y termino con el color marrón para comenzar aquí mis 2 puntos. Así. Uno. Y aquí este lo dejo sin terminar. Y termino con el color, el otro color. Así. Y así voy haciendo en todas las vueltas. Y esta vuelta la voy a hacer desde esta vuelta 3 hasta la vuelta 9. Ahora que esté en la vuelta 9, regreso. Un punto en cada punto de base. Entonces fíjese que ya aquí ya estoy en la vuelta 9. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí vamos a comenzar a hacer nuestras disminuciones. Y vamos a hacer un medio punto. Así. Y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Y vamos a terminar la vuelta con 8 medios puntos. 1. Ahora vamos a hacer esos mismos puntos, un punto en cada punto de base. Así lo vamos tejiendo esta vuelta 11, los mismos 8 medios puntos. Ahora ya termino mi vuelta y ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno y esta es nuestra última vuelta. Así, cortamos hebra. Mire, con un hilo delgado de medio milímetro, una aguja 1.0, su gancho de tejer, usted va a hacer aquí la ceja. Y aquí hace un punto deslizado y hace 1, 2, 3, 4 y 5. Se regresa y hace un medio punto. La siguiente cadena hace aumento de medio punto. Aumento es entrar en ese mismo punto, en esa misma cadena, 2 medio puntos. En la siguiente cadena, que viene siendo la tercera, hace otro aumento de medio punto. Y en la última cadena, que es la cuarta, entra y hace medio punto. Hace una cadena y gira. Y aquí vamos a entrar haciendo medio punto en cada punto de base. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una cadena y giro. Y aquí voy a hacer 1 y aquí un medio punto y aquí hago una disminución. Así, disminuir es agarrar 2 puntos juntos y hago otra disminución. 2 disminuciones seguidas y hago un medio punto en la última punto que tengo. Aquí hago una cadena y corto mi hilo y mire, me queda así. Aquí corto mi hebra
así, y aquí hago bien, esto lo perdemos por dentro, y mire, así me va a quedar, y así usted hace sus dos cejitas, así. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Usted le puede hacer los ojos con color blanco, si desea. Yo se los hice con este color amarillo, pero si usted quiere hacérselo con blanco, también se lo puede hacer blanco. Aquí vamos a hacer una y dos cadenas lazadas y entramos aquí mismo haciendo medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medios puntos altos, 6 medios puntos altos. Alto porque usted hace lazada y entra haciendo su punto. Aquí hace un punto deslizado y así hace sus dos ojitos. Aquí le vamos a poner su perlita o mostacilla, lo que usted desee, o sus ojitos de seguridad. Así lo hacemos. Ahora vamos a comenzar la cabeza. Aquí vamos a hacerle la cabecita. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y usted va a hacer aquí 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, a la suebra, cierra con un punto deslizado. Así. Aquí vamos a hacer una cadenita de altura y vamos a hacer aumento. Aumento es entrar dos veces en el mismo punto. Y vamos a terminar la vuelta con 12 medios puntos. Aquí ya llego y comienzo a hacer mi tercera vuelta. En mi tercera vuelta voy a hacer un punto en cada punto de base. Esos mismos 12 puntos los voy a tener en esta vuelta 3 y en la vuelta 4. Ahora que vaya terminando la vuelta 4, regreso. Ahora aquí en esta vuelta 5 vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí vamos a ir ahora en la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a hacer la vuelta 6 y 7, los mismos 18 puntos, dos vueltas. Bueno, ahora aquí vamos a continuar en la vuelta 8. En la vuelta 8 nosotros vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta 8 y voy a comenzar la vuelta 9. En esta vuelta 9 voy a hacer un punto en cada punto de base y termino esta vuelta con 24 medios puntos, pero desde la 9 hasta la 14. Así vamos tejiendo. Ahora que llegue a la 14, regreso. Aquí ya llego a la vuelta 14, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí vamos a comenzar a hacer disminución. Esto le va quedando así como si fuese una perita. Mire, así. Aquí vamos a comenzar haciendo 2 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí ya voy a hacer la vuelta 16. En esta vuelta 16 voy a hacer un punto en cada punto de base y voy a terminar la vuelta con 18. En esta vuelta 17 vamos a hacer un punto y una disminución.
Así vamos tejiendo en todo el contorno y terminamos la vuelta con 12 medio puntos. Aquí en esta vuelta 18 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Los mismos 12 puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno y vamos rellenando en lo que haga falta. Aquí ya termino y corto mi hebra. Esta hebra enhebramos una aguja lanera y vamos a agarrar las hebritas que nos quedaron de cada una. Así vamos cerrando un punto en cada punto de base. Pues vamos agarrando todas las hebritas de adelante hasta tomar los 12 puntos. Luego alamos nuestra hebra y cerramos con un puntito deslizado y perdemos el hilo por dentro. Nosotros en el ojito, usted le pone una mostacilla, una perlita o un ojito de presión, lo que usted tenga, y se lo coloca y ahí hace Ahora ya vamos a armar el ojito. Así lo pone. Que le quede así. Luego esta hebra, primero la vamos a insertar por dentro para que no se nos vea nada del punto. Así. Esta hebrita nos queda dentro. Esto lo ponemos así en todo el medio. Y aquí vamos a comenzar cosiendo. Esto lo vamos a hacer de este lado y luego de este lado. Ahí mismo así lo vamos cosiendo. Ahora que ya yo lo tenga todo cosido, regreso. Entonces, mire, ya tenemos ya nuestra cabecita. Es como una perita. Así porque él tiene esto aquí alto así. Entonces usted ahora va a colocarle la oreja. Usted se la cose. Aquí le vamos mire, el anillo mágico está aquí, bueno, al ladito. Usted le pone aquí su oreja. Del otro lado, se pone en la otra oreja. Así, que le queden las dos orejitas así. Se las pone ahí derecho. Aquí, mire dónde está, aquí está donde lo terminamos. 1, 2 y 3. 4, en la vuelta 4 de abajo hacia arriba, ahí usted va a poner, mire, la boquita. Usted aquí le pone, lo cose, ahí le va poniendo y aquí lo cose, nada más así. Esto le tiene que quedar de este lado así, lo cose nada más en esta parte aquí y esta parte aquí. Aquí encima usted le va a poner los ojitos. Mire que los ojitos ya le dije que le tenía que poner una perlita, lo que usted desee ponerle. Mire, aquí le pone el ojito. Al lado, 2 vueltas, 1 y 2. Después de la boca, usted le pone su ojito. Se lo pone más pegadito. Así. Así pegadito ahí. Le pone su ojito. Y las cejitas se las pone encima de cada ojito, le pone las cejitas. Usted se las cose. Si usted desea, le puede poner también en lo que es los ojitos y las cejitas silicón. Yo se las voy a coser, pero usted si quiere le puede poner silicón así. Mire, ahora que ya yo le vaya cosido toda esta piececita, regreso. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó nuestro coyote. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Y no olvides seguirme tejiendo con Nancy. Aquí podrás ver el correcamino. Ahí. Y a coyote persiguiéndolo ahí mismito, cerquita. Bueno. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.